Hola y bienvenidos a Conexión Surfing. Arrancamos una nueva temporada y lo hacemos renovados. Eso sí, fieles a nuestros principios, mostrándoos el mejor surf y a sus principales protagonistas. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos y sobre todo por dedicarnos vuestro tiempo. ¿Qué os parece si vemos titulares y comenzamos con el primer programa de la quinta temporada de Conexión Surfing? Recordaremos los momentos más especiales de la sexta edición del Madrid Surf Film Festival. Conoceremos al fotógrafo y realizador vasco Igor Bellido. Veremos un amplio resumen del Open de Bodyboard Faro de Trafalgar. Arrancaremos nueva colaboración recibiendo nuestro estudio al surfista Carlos Fernández. Todo esto hoy en Conexión Surfing. Una vez vistos y conocidos los temas a tratar en el programa de hoy, esto no estaría completo si no saludáramos a quien lleva desde el programa número 1 de Conexión Surfing. Es para mí un placer presentar al colaborador y conductor del podcast Hemisferio Surf, mi gran amigo Roberto Flores. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás? Gracias, Víctor, por la presentación y, cómo no, gracias a todos los que nos están viendo en sus casas y también gracias a todo el gran equipo que se encuentra detrás de las cámaras. Como has comentado, iniciamos una nueva temporada, quinta temporada de Conexión Surfing, y lo hacemos, como hemos visto en titulares, con el Madrid Surf Film Festival. La sexta edición del Madrid Surf Film Festival nos dejó momentos muy interesantes. La cultura del surf, la aventura y los documentales estuvieron a gran altura, Robert. Y además estuvieron presentes algunos de esos aventureros que documentan sus viajes para posteriormente compartirlo con todo el público. Ese fue el caso de esta nueva edición del Madrid Surf Film Festival de Kepa Cero o el francés Arthur Bourbon. Víctor, cuando quieras, das paso. Robert, pues así lo hacemos. Veamos este reportaje especial de lo que nos dejó el Madrid Surf Film Festival. It's something like 80% of the world's oceans are unmapped and haven't been seen by humans before. La sexta edición del Madrid Surf Film Festival trajo de nuevo salitre y aire de mar a la capital de España, con una cuidada selección de películas, charlas y el arte asociado al mundo del surf. Con una nueva ubicación, esta edición del Madrid Surf Film Festival reunió una vez más a directores de cine, surfistas profesionales, científicos, activistas medioambientales y aficionados del surf. Su director, Chema Cabero, nos habla de esta edición y de sus principales novedades. Bueno, la primera novedad es obviamente la localización. Hemos apostado más por un espacio más que sea más culto al cine, ¿no? Al final es un festival de cine y lo que siempre intentamos es que la parte de cine sea la que está como más cuidada, ¿no? Y al final hemos optado por estos teatros Luchana, que la verdad que técnicamente pues acogen al festival de la manera que nos gusta. Yo del festival realmente, bueno, es promover sobre todo y mostrar. Nunca hemos hecho ni siquiera un festival con concursos, ¿no? Con premios ni nada, sino es algo más de difusión de todas esas piezas y directores que bien sean consagrados con grandes presupuestos y con muchísimas marcas detrás, o jóvenes directores emergentes en los que no por ello resta calidad, ¿no? Al final creo que a día de hoy el acceso a la tecnología, a las cámaras, es mucho más asequible que hace muchos años, hace unos cuantos años. Y creo que hay jóvenes, y no tan jóvenes, sino gente novel haciendo cosas muy interesantes. Bueno, la
la comunidad surfera de Madrid, a ver, yo no vivo aquí todo el año, no nos conocemos, nos conocemos de que los veo aquí en el festival y tal, pero bueno, no tenemos esa unión como a lo mejor puedo tener yo con la comunidad surfera de Canarias, que es donde resido, pero la verdad que para mí es espectacular, ¿no? Yo creo que al final Madrid alberga muchísima gente de todo tipo, es decir, cualquier cosa que hagas, un proyecto a nivel artístico cultural que hagas con buen trabajo y cariño, creo que tiene muchas probabilidades de tener éxito, ¿no? Eso no pasa en cualquier provincia, ¿no? Entonces creo que al final hay una comunidad aquí bastante grande, bien sea por gente que ha decidido vivir en la capital, gente que está pasando, bueno, pues por temas laborales, por amor, por lo que sea. Y bueno, yo particularmente pasé 5 años de la carrera, la estudié aquí en Madrid, ¿no? En aquel entonces no había ningún proyecto sobre surf, pero bueno, hubiese matado o hubiese apostado por cualquier cosa que trajese un poco el mar al medio de la meseta. ¿no? Reef es una marca que la verdad lleva apostando con nosotros ya 2 o 3 años y sobre todo se está diciendo a Marta ahí antes que muchísimas gracias porque no solo es un patrocinador que aporta financiación al proyecto, sino que se deja la piel aquí, ella en particular, que es mi persona de contacto y si tiene que poner cervezas, pone cervezas, rellenar los jugos de palomitas y la verdad que es un gustazo cuando un patrocinador se implica de esa manera y no es ese patrocinador que está fría a la distancia, sino alguien que creo que le gusta el proyecto, ¿no? La Reef al final es una marca de surf que es lo que a veces nos falta en los festivales y en los campeonatos de surf, pero creo que siempre es bueno por lo menos tener una marca de surf que representa más el estilo de vida, ¿no? Entonces, lo que principalmente promovemos es la cultura dentro de la comunidad del surf. Entonces, a la par de eso, ¿no? Y de la mano, creo que es una comunidad muy comprometida con el medio ambiente. Siempre tenemos piezas medioambientales, sociales y sobre todo también históricas, ¿no? Particularmente a mí las piezas que me encantan son esas que son del descubrimiento, de cuando empieza todo, ¿no? La génesis de todo y que ahora, bueno, como te comentaba antes, ya esto está súper desvirtuado, es una ola que nadie la va a parar, te guste o no. Por suerte, digo, oye, pues por suerte, por toda esta vorágine de surf que se viene, existen festivales como este. Entre las películas presentadas en esta edición del Madrid Surfing Festival destacaron la titulada Le Chemin, donde el surfista galo Arthur Bourbon recorre la costa atlántica francesa en bicicleta, con un remolque donde transporta sus tablas de surf. I'm Arthur Bourbon, I'm from France, I'm 34 years old, living in Biarritz. I'm a surfer and a filmmaker, and I'm happy to be here at the Madrid Surfing Festival. I've been with Reef for something like 16 years old, for 16 years, when I was like 18 years old actually. So it's been a really long partnership and I've been super happy lucky to be part of the surf team and to have their support. It's a really nice brand and we share a lot of values. So it's really cool to be here tonight and having Reef participating at the event. There's a lot of value I share with Reef because it's a surf brand, so it's about fun, being at the beach, you know, and explore and being in the ocean. So it's obviously something that I really like. Tonight I'm going to present my new movie called Le Chemin, El Camino, or The Path in English, which is like a
basically like a surf bike trip along the Atlantic coast. So I went from Biarritz, my hometown, all the way to French Brittany, like around 900 kilometers on my bicycle, with my surfboards, cameras, like camping equipment, everything. I went there with a friend of mine who was like the cameraman, like the DOP of the project, and the idea was to go along the coast and look for wave, obviously, but also like to do some portraits, like to make like a connection with local surfers who have like a really like a good like initiative, like project, you know. So like surfers that are like inspiring and inspired. We were like it was a really like small like you know, like shooting like production, you know, because we were only like the two of us. We were like on bikes, you know, so really like small equipment. And the funny thing when you do like stuff like that, you know, it's like sometimes you, because we want to be like both in the shot, you know. So sometimes you have to stop the bike and pack all the equipment, go and put the tripod with the camera on, you know, like I don't know, like 200 meters away, and you pass by the camera, and then you walk by, you know. Like, there's like the small thing when you look at when you watch the movie, you don't really realize, but it's like it's actually like every time you want to do like a shot like that, it would take like maybe 20 minutes, you know. So it's the funny part of having like a really like small like production, like, you know, team. Sometimes I do editing, you know, and it's a good moment because it's kind of where like you create the film, you know. It's when it's a second writing to you write the history before, and then you go, you film, you do all the production, and then when you go back, you have all the post-production. And it's a really interesting part, but it's sometimes like super like heavy in terms of work. It means a long time, you know, like in front of the computer, and I'd rather be in the water. So sometimes it's painful for me, but it's exciting but really painful at the same time. I think to do like a good the surf documentaries, you know, like the main thing is to focus on the story you want to tell. It's the most important part. As I was saying before, you know, like for example, like Kepa, you know, like he's been doing amazing film with only like a small like a GoPro, for example. So sometimes we've got so much technology now, and we've got like access to so much equipment. People are more like focusing about like, you know, like the image itself. But I think the most important is what you want to say, what you want to share, which story you want to tell to the audience, you know. And I think if you get an inspiring story, you know, and you keep it like authentic, you know, like it will be a nice movie anyway. Like, it will work for sure. So that would be my advice for a young filmmaker. Otro de los grandes protagonistas de la edición 2022 del Madrid Surf Film Festival fue el surfista y aventurero vasco Kepa Acero, que presentó Vona, un documental que se desarrolla en el Mar Negro, en una zona del lejano oeste de Turquía, en busca de olas junto a un surfista local. Vona es un proyecto también muy peculiar. A mí me gustan mucho las relaciones por internet. Hay mucha gente en contra de eso. A mí me encanta relacionarme con gente que no conozco. Y este es un chico que me contactó, que no le conocía. Él había montado un hostal en Sri Lanka, era turco, conoció el mundo del surf y después, cuando empezó la pandemia, volvió a Turquía y se dio cuenta que precisamente en el Mar Negro había olas, ¿no? Y que podía haber olas buenas. Entonces me contactó, me escribió un email y me dijo: oye, si quieres venirte, porque yo no tengo ni idea de cómo encontrar las olas. Y el día siguiente me cogí un vuelo y fui a esta zona del Mar Negro y estuvimos buscando olas, y este proyecto va sobre eso. Yo vengo del océano, ¿no? Y el océano, las formaciones de olas son procesos fascinantes que vienen desde muy lejos, porque se forman en los polos, viajan durante días esas olas, se van separando, se van ordenando, y nosotros, cuando llegan a la orilla, digamos que les acompañamos, después de todo ese viaje, le acompañamos a esas olas a morir, ¿no? Entonces, lo que pasa en el Mediterráneo o en el Mar Negro es que ese proceso es muchísimo más corto, porque desde donde nace a donde mueren las olas
la distancia es muy corta. Entonces el mar está muy desordenado, está enfadado, ¿no? Se enfada mucho en el Mediterráneo. Y también para mí es un reto, porque es un sistema o digamos como un proceso de olas que no conozco, ¿no? Y para mí es un reto surfearlas y me encanta. Bueno, Bona es un proyecto, lo primero, es diferente a todas las producciones que he hecho porque es turco. Y la manera de editar y de ver las cosas es completamente diferente. A veces me recuerda a los documentales, a las telenovelas turcas, ¿no? Tiene como un toque muy personal, ¿no? No es mía, es de otro director. Y luego lo que tiene es que el proyecto yo creo que es muy bonito porque incluso en el Mar Negro había gente que había descubierto surfear, hay gente allí que coge olas pues con una especie de tabla en la mano tumbada, ¿no? Y luego hay mucha cultura de mar. Entonces unificamos nuestro deporte, el surf, la cultura del surf, con todo lo que ha pasado allí, diría yo, durante milenios, ¿no? Bueno, a mí me encanta surfear. Yo soy surfista y lo que me encanta es conectar con el mar y coger olas y tal. Pero también con estos procesos de documentación descubrí que cuando contaba historias también quieres pensar que algunos les sirven para algo, ¿no? Entonces descubrí que, así como otros escritores me han influido a mí mucho, pues quiero pensar que aunque solo sea una persona que le influya, pues con eso yo estaría contento, ¿no? Que para mí las olas es lo que me empujan, pero lo que tiene importancia al final son todas las cosas que pasan en el camino, ¿no? A las olas, pues toda la gente que te encuentras, lo que te llevas y también lo que dejas. Y lo que hoy voy a presentar es sobre eso. Mira, hay una de las, quizás las cosas que más me han costado en el mundo del documental o también en exponerte a la gente, ¿no? Porque tiene una parte agradecida, que mucha gente pues le gusta lo que haces, pero hay mucha gente que no, y no es fácil gestionar eso, ¿no? Entonces yo les diría que yo he llegado a un momento que me da exactamente igual lo que digan, mientras lo que yo haga creo que está alineado con lo que yo pienso, ¿no? Entonces les diría que tengan personalidad, que hagan lo que les guste y que no se dejen influir por todo este mundo ahora que hay de redes sociales y tal, y no sé qué. Dejarlo aparte y que sigan su camino, ¿no? Que sigan su camino y que vayan a muerte, joder. Así se desarrolló la 6ª edición del Madrid Surfing Festival, uno de los eventos más esperados del calendario nacional para los amantes del surf y su cultura. Como hemos visto, una auténtica gozada de festival. Desde aquí, darle la más sincera enhorabuena a Nacho Cabero, su director, y darle las gracias por la invitación. Continuamos en Conexión Surfing y lo seguimos haciendo en clave audiovisual. Vamos a ver qué viene a continuación. Continuamos en Conexión Surfing y lo hacemos en clave de cine y documentales de surf. Nuestro próximo protagonista es una de esas personas que se pasa horas y horas, primero detrás de un objetivo y posteriormente delante de un ordenador. ¿De quién se trata, Robert? Él es Igor Bellido, un profesional de la fotografía y la realización que tiene una amplia trayectoria como director de películas con el surf y la aventura como argumento. Su último gran proyecto, La Isla de los Tigres, ha logrado una muy buena acogida ante el público y premios en festivales de cine especializados como el de Bilbao o el de Anglet. Después de esta presentación, saludamos a Igor Bellido. ¿Qué tal, Igor? Hola, buenos días. Decíamos en tu presentación que eres un director con amplia trayectoria en los documentales y en el cine de surf. Cuéntanos, ¿qué te lleva por este camino? ¿Qué lleva a un director de cine a enfocarse y a centrarse en este mundo del surf que tanto nos apasiona a todos nosotros?
Bueno, pues la verdad es que llevo años trabajando en el mundo del surf a nivel visual y bueno, empecé surfeando, sobre todo soy surfista ante todo, y poco a poco la ilusión por tener mi primera cámara, empezar a realizar mis primeros proyectos y todo me llevó a lo que estoy haciendo ahora, que es un poco documentales de surf y así, y la verdad es que súper feliz de ello, de mezclar pasión y trabajo. Ahora llegaremos a esos documentales que a día de hoy están teniendo muy buena acogida, están recibiendo premios, pero me imagino que llegar hasta aquí no fue un camino de rosas. Para toda esa gente que nos está viendo y que a lo mejor ahora sí tiene esa oportunidad de llegar a una cámara, ¿qué les dirías? ¿Les animarías? ¿Les dirías que realmente es posible o que hay mucho trabajo detrás del objetivo y de ese sueño? Bueno, la verdad es que es un camino largo y yo creo que para llegar a ello primero tienes que ser muy apasionado del deporte, sobre todo sería el surf, en mi caso, y tiene que gustarte mucho porque la verdad no hay como muchos recursos a nivel así, pues a nivel de España y así. Hay marcas internacionales que apuestan fuerte por algunos surfistas, pero tienes que ser muy bueno para llegar, y a partir de esos surfistas somos nosotros los realizadores los que nos ganamos un poco la vida, gracias a ellos. Pues en esta ocasión, como hice el último documental, La Isla de los Tigres, gracias a Nacho, Kepa y Aritz, pues hemos podido realizar un proyecto muy grande que ha alcanzado a muchísima gente a nivel mundial. Ese proyecto, La Isla de los Tigres, es una de las obras que decíamos en la presentación, acaba de ser premiada, un trabajo, un gran proyecto como tú le acabas de llamar. Cuéntanos, ¿qué significó para ti grabar y estar con 3 pedazos de monstruos como son estos 3 surfistas que te acompañaron durante, si no me equivoco, cerca del mes, si no fue un poquito más? Pues sí, fue un mes ahí en África, en un desierto, acampando. Fue una experiencia un poco extrema por momentos. Teníamos la idea de llegar a una isla muy remota. Hemos estado siempre intentando buscar olas nuevas, pero sí que la verdad es que en esta ocasión el lugar era peligroso, era muy recóndito y si nos pasaba cualquier cosa pues podían salir muy mal las cosas, y por suerte pues la verdad es que hubo algo de dinero para mover un proyecto tan grande y lo llevamos a cabo con mucha ilusión, la verdad. ¿Cómo llegó a ti este proyecto? ¿Te llamaron ellos? ¿Fue una idea que surgió entre todos? ¿Cómo llega un proyecto y cómo se llega a construir algo tan grande? Bueno, empezó con la idea de Kepa de llegar a este lugar porque lo tenía investigado Kepa junto con Nacho González, y nos comentaron la idea a Aritz y a mí. Nos pareció, la verdad es que muy buena idea. Las dificultades con las que nos enfrentábamos eran varias. Primero había como un paso de la muerte para acceder al lugar, o sea, no era nada fácil. Entonces ya en la primera reunión que tuvimos vimos que había ciertas cosas que podían darle un interés diferente a lo que habíamos realizado hasta ahora. Luego también necesitábamos de algún medio en plan moto de agua o barco para acceder a la isla, y tal y como nos lo contaba Kepa, que había estado en el lugar, nos pareció una idea espectacular poder intentarlo. Lo que sí que pasamos con mucha incertidumbre fueron los momentos allí porque no sabíamos realmente si podíamos acceder. Necesitábamos una infraestructura bastante grande para acceder al lugar, y mientras estuvimos allí en África se nos hizo muy difícil, la verdad, conseguirlo. Para ti, como director, con todo tu equipo, con la cámara, ¿cómo fue la experiencia? ¿Tú te imaginaste que embarcarte en semejante aventura con todo el equipo técnico, que en este caso eras tú? ¿Cómo te lo planteaste? Técnicamente es complicado. Llevas tu material, quieres que sobreviva porque al final vives de ello. Y sí que fueron muchos días pues protegiendo material, tarjetas, luego electricidad no teníamos que cargar a veces con el coche, placas solares, era desierto un mes entero, entonces sí que nos enfrentábamos a algunas dificultades que yo no me había enfrentado nunca, sobre todo tanto tiempo. Y a ver, a nivel técnico la verdad es que se fueron superando dificultades, sobre todo pues en el agua, me tuvieron que dejar en la isla, carcasas estancas, se me mojó el equipo, se me llenó de arena. Sufrí bastante
la verdad, para filmar, siendo yo solo encima, pues claro, mientras ellos descansaban o lo que fuese, yo tenía que limpiar el equipo, organizarlo, tablas, neoprenos, caía el agua encima de él, pues una auténtica locura. El dron también, sacarlo en situaciones extremas en las que no podíamos detenernos. Bueno, forcé un poco la máquina para que pudiera salir adelante el proyecto y yo creo que al final el resultado... Tú cuando estabas allí, en esos momentos en los que te encontrabas, me imagino, con las reflexiones, limpiando el material con esa escobilla pequeñita, ¿tú te imaginabas el recorrido que iba a tener el proyecto? ¿Sabías en ese momento que el material que tenías era un material que decías, yo creo que cuando llegue y lo edite va a ser un documental que va a tener la trayectoria y la exposición que tuvo a día de hoy? Realmente cuando estás metido en el viaje lo ves un poco complicado el éxito, sobre todo porque empiezas a encontrar dificultades, que ahí es donde empieza la aventura, cuando todo se te pone oscuro. Entonces, en los momentos en los que estaba en el viaje no lo veía nada claro que eso fuera a ser un proyecto bueno, porque cada vez que pasaban los días y se acercaba la marejada no conseguíamos a nadie que nos pudiera llevar hasta allí. Entonces sí que hubo momentos un poco difíciles de superar. Además el cansancio se nos acumulaba, comíamos comida en mal estado, llevábamos, pues imagínate, 20 días ahí sin ducharnos. Había momentos un poco no tensos, pero sí de cansancio extremo. Entonces cuando estás en el sitio no te puedes imaginar que de allí vayas a sacar lo que llegamos a sacar en su momento. Y después de todo eso llega el éxito. Después de todo lo que pasaste, después de todas esas penurias, vamos a decir, que vivisteis todos los que estabais allí, llega ese éxito. ¿Cómo sienta? ¿Sienta mejor? ¿Se ve reconfortado ese camino de piedras hasta llegar al éxito? ¿Cómo fue recibir todos esos premios? Pues la verdad es que poder compartir yo creo que el mayor regalo que nos da este documental es poder compartirlo y que la gente haya podido viajar y sentirse como nos sentimos en el momento. Mucha gente me dice que ha pasado mucha tensión viendo el documental y es la verdad, es lo que sentimos nosotros al volver a verlo. La verdad es que nos ponemos tensos solo de ver los momentos críticos, cómo fuimos superando cada situación y la gran recompensa, más que los premios o yo qué sé, o que la gente te alabe por haber hecho algo así, yo creo es que puedas compartir algo así, que te quede una historia tan bonita de por vida, poder enseñársela en el futuro incluso a tus hijos o a tu familia y ese regalo se queda para siempre y es inolvidable. Pues antes de despedirnos, cuéntanos, después de todo ese proyecto, después de toda esa energía que gastaste en la Isla de los Tigres, ¿cuál es el siguiente proyecto? ¿Ya estás trabajando en algo nuevo o todavía estás tomándotelo como después de eso necesito algo de descanso? Bueno, estoy trabajando conjuntamente en los últimos días con el Bilbao Surfing Festival y la verdad es que tengo 3 cortometrajes que voy a presentar allí. Y después de eso, pues estamos hablando igual de hacer un documental potente. Creo que no voy a dar muchas pistas, pero cosas buenas vienen por delante. O sea, que la energía sigue a tope, que tenemos Igor Bellido para rato. O sea, que nosotros te deseamos toda la suerte con estos proyectos futuros como fue con la Isla de los Tigres. Y sobre todo te decimos que muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Conexión Surfing. Muchísimas gracias a vosotros por estos momentos. Pues Igor, muchísimas gracias. Nosotros continuamos en Conexión Surfing y nos vamos a ir hasta Cádiz, hasta Barbate, porque allí se disputó una prueba del circuito nacional de bodyboard de la Liga FESurfing. El Cabo de Trafalgar y su emblemático faro volvía a acoger una competición nacional. En este caso era una prueba de la Liga 100% Bodyboard, organizada por la Federación Española de Surfing. Robert, ¿qué tienes que contarnos de las particularidades que tiene este spot? Pues sí, Víctor, la playa del Faro de Trafalgar es considerada uno de los mejores sitios para la práctica del bodyboard con olas orilleras y huecas.
La playa está muy bien expuesta al suroeste y por ello las olas suelen tener tanta potencia. Es un sitio más de bodyboard que de surf. El take-off es muy vertical y rápido. La mejor época para surfear son los meses de invierno y otoño, cuando las condiciones son más constantes y los oleajes llegan con más fuerza. Pues Robert, vamos a ver un amplio resumen de lo que nos dejó el Open de Bodyboard de Cabo Trafalgar. El circuito nacional de bodyboard volvía a la palestra y lo hacía en Andalucía, en un campeonato que no se disputaba desde hacía una década y que se ha recuperado con gran éxito. Los aspirantes a ser los bodyboarders más regulares del año tuvieron una nueva oportunidad de sumar puntos a los pies del faro de Trafalgar. Estamos en Faro Trafalgar, Cádiz, Barbate, Caños de Meca. Es un sitio paradisíaco aquí de la zona, muy turístico, que tiene una ola ideal para el tema del bodyboard. Este año inauguramos por primera vez el Open Body Trafalgar Mundo Surf. Nos hemos embarcado este año en el proyecto de este nuevo evento de body aquí en la zona, que creemos que hay un potencial, unas condiciones ideales, solazo, buen tiempo. Es el primer campeonato, nos parece muy bien, hombre, porque podemos echar un día de convivencia entre la gente de aquí, conocer gente nueva y bueno, darle un poquito de renombre. Es una ola bastante potente, sin duda una de las 2-3 mejores olas para el bodyboard que tenemos en Cádiz, en la provincia, y aunque es una ola que puede tener cierto peligro porque rompe muy cerca de la orilla, según en qué punto de marea, es sin duda una ola que te da para buenos tubos, buenas rampas para maniobras, por tanto al final es como el sueño de cualquier bodyboarder. Bueno, esta playa está representada también en el fondo por la Citera, ¿no? Que es un sitio donde chocan las corrientes del Atlántico con el Mediterráneo y eso hace que cree la fuerza del mar. Y nada, es un sitio muy bonito, muy idílico y que nos representa con el faro. Bueno, estamos en una zona privilegiada por eso, porque es un parque natural, porque estamos justo en el faro de Trafalgar, un entorno de naturaleza pura, un entorno súper rico y que debemos de proteger, lógicamente, y por supuesto pues seguir disfrutando de él, ¿no? Es una ola muy complicada en el tema, es bastante buena cuando los fondos están en unas condiciones perfectas, es ideal, pero también es muy complicada. Es un sitio de mucha corriente, son fondos de arena, entonces constantemente se están moviendo, pero cuando está como debe de estar es increíble. Pues para mí la verdad que me siento privilegiada porque esto estar aquí en el sur de España cogiendo olas pues es súper guay, tío. Y nada, vienen unas olitas guay, aquí rollo orillero, tenemos también ahí algunas playitas que tienen un poco las características estas. Así que nada, muy bien, el ambiente súper guay, la gente muy cariñosa, nos ha cogido genial y con ganas de que se vuelva a repetir. Switch up, whole team with me, but known for my city like OAGZ. Set the pace as long as you finish. Consumers find a way inside your business. Babylon, they try to dabble in it and they hate the fact that they may have to witness. You tryna aim for the top like this and you're in your element with a fire like this. And they hoping you fall and they praying you miss, but it's all in the risk. I got you with the switch, you know. I'm in the zone. Give me the throne. One shot, that's all that you got. That's all that I know. Pues yo era la primera vez que estaba aquí en Cádiz, la verdad. La ola me ha sorprendido, me ha gustado mucho, una ola de arena que tiene tubos de izquierda, de derecha, muy versátil, perfecta para la práctica del bodyboard. Bueno, pues la verdad que es increíble poder estar en un sitio nuevo. Es de la península, sí, es cerca de Canarias, lo más cerca relativamente, pero nunca había estado y la verdad que entre todos los amigos, los compañeros que tengo de Andalucía y todo, de este deporte, pues hacen que los días sean súper divertidos.
plan when it hits the fan. Do all I can, do all I can. Pues la verdad que es la primera vez que vengo aquí a Cádiz y la verdad que esto es un paraíso. La ola sobre todo me la esperaba peor y la verdad que es un beach break demasiado bueno, ya que hay demasiados tubos y se puede maniobrar muy bien, y la verdad que el paisaje y todo y el ambiente lo hace demasiado bonito. El nivel de los competidores ha estado altísimo, se han visto muchas olas excelentes y una alta participación. Demuestra que el bodyboard parece que está remontando y contando en las competiciones con cada vez más inscritos. Hemos tenido un total de 107 inscritos que para hacer una primera edición nos hemos quedado perplejos. Pues hemos tenido 72 en categoría Open con lista de espera, hemos tenido 16 Dromni, hemos tenido 12 Junior. La gente ha quedado muy contenta y la verdad que ya estamos pensando en el segundo. Empezaba bien la sub-18 en la semifinal, me cuadró unas olitas buenas y en la final bajó la fuerza, pero al final me cuadró un rolo bueno y pude conseguir este título. Estoy muy contento ya que este año para mí ha sido un sueño, ya que he ganado muchas cosas y la verdad que este campeonato, tanto la organización como todo, ha sido espectacular. Keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on max. Bueno, pues la verdad que la manga ha sido reñida, más de lo que esperaba por dos motivos. Bueno, no más de lo que esperaba, quiero decir, más complicada de lo que esperaba por dos motivos, porque las olas hoy, a diferencia de ayer, estaban más pequeñas y era un poco más difícil y había que hacer una buena elección de la ola, y después también ya durante el proceso de la manga, porque Tahir desde el principio cogió una ola buena y ya nos puso ahí como que teníamos que superarnos a nosotros mismos, pero sobre todo a su ola. Empezamos la manga, la verdad que se esperaba más chicas, faltaron un par de ellas y nada, empecé a buscar olitas, la verdad, y poco a poco ahí cogiendo, moviéndome mucho, buscándola, al final sí, con trompitos, maniobritas, así, algún rolito ahí en la orilla, y he conseguido pues quedar campeona y número 1 de este faro Trafalgar. Pequeñitas, pero como tenían fuerza y demás, pues cada uno ahí por su lado, de repente Jorge se hace un 9 y pico y yo, guau, tengo que encontrar la ola sí o sí. En los últimos 40 segundos me hice un backflip derecha, después vuelvo a entrar, cojo otra ola ahí en la orilla, una reset de izquierda y de esto que sale la puntuación y al final salí campeón, así que sí, súper emocionante. El buen nivel de bodyboard fue la nota dominante en esta edición de la prueba andaluza. En una buena final, el campeonato en su categoría masculina se lo llevó el canario Armides Oliveres por delante de Jorge Hernández, Bruno Martín y Bryce González. Lo mismo sucedería en la categoría femenina, donde la también canaria María Zarzo Lobeira se alzaba con la victoria por delante de Rosalía Pico y María Jesús Zarco. Los sub-18 también dieron cuenta de su buen nivel en esta modalidad. En su categoría se subió a lo más alto del podio el actual campeón del mundo, el gran canario Jorge Hernández, seguido por Lucas Domínguez, Ricardo Martel y Carlos Fernández. Finalmente el ganador en la categoría Dromni fue el gaditano Raúl Reguera. De nuevo la ola del faro de Trafalgar estuvo a la altura de lo que siempre se espera de ella. Ahora solo tendremos que estar pendientes a otra buena marejada para verla en acción. Espectaculares imágenes y qué gran nivel de bodyboard el que pudimos disfrutar en esta prueba de la Liga FESurfing 100% Bodyboard. Robert, muchísimas gracias por acompañarnos en un programa
tan especial como era este en el que arrancábamos una nueva temporada de Conexión Surfing. Gracias, Víctor. No me lo hubiera perdido por nada del mundo. Un placer estar aquí con todos los amantes al buen surfing. Aloha. Robert, muchísimas gracias por acompañarnos. Te esperamos la próxima semana. Nosotros continuamos en Conexión Surfing y lo hacemos encarando la recta final del programa con novedades. Vamos a conocer a un nuevo colaborador que es una cara conocida. Y ahora que encaramos la recta final, vamos a hacerlo con una novedad, con una cara conocida y un nuevo colaborador, que es la misma persona, Carlos Fernández. Bienvenido. Muy buenas, Víctor. Un placer estar aquí en el plató de Conexión Surfing. Decía una cara conocida porque tú eres una de las personas que estaba al frente de esos surf consejos de One Surf Academy. Recordemos la escuela de surf aquí en Galicia, en Malpica, que codiriges y cofundaste con Toni Varela, y que tenéis esos surf consejos en la que tenéis una especialidad rail to rail en vuestra manera de enseñar. Cuéntanos, esta nueva temporada, ¿qué esperamos de vuestros surf consejos? Bueno, pues además de estar aquí, exactamente, vamos a seguir con los surf consejos y bueno, vamos a traer una serie de vídeos un poco distintos en los que vamos a ver en formato videoblog un poco los casos reales de cómo se aplica toda la técnica que enseñamos en la primera temporada de Rail to Rail Surfing, cómo se aplica en eso, en los casos reales, ¿no? Por ejemplo, en las clases de tecnificación con mis propios surfistas, vamos a ver cómo ellos aplican y cómo trabajamos en Rail to Rail Surfing, incluso también en mis experiencias personales, pues probando distintos tipos de tabla, probando distintas olas y bueno, yendo un poco también a entrenar esa técnica de la que predico, ¿no? Esa técnica de la que predicas, Rail to Rail. Cuéntanos, ya de que te tenemos aquí en el plató de conexión, háblanos un poquito más de esa técnica, en qué consiste, qué es Rail to Rail. Rail to Rail Surfing se basa básicamente en encontrar la energía de la ola, en conectar con la energía de la ola con tu tabla, ¿vale? Para poder surfear de una manera más fácil y más fluida, ¿vale? Hacer todo un poquillo más sencillo, dejar que la ola sea la que te nutre de energía y de velocidad, para que el surfing sea más sencillo y más bonito. Ya fuera, sin hablar de maniobras más o menos radicales, pero desde todos los niveles de surfing puedas llegar a un surfing fluido sin tener que hacer las maniobras más complicadas, simplemente conectando con esas energías de la ola para hacerlo todo más fácil. Y disfrutar, que al final es de las cosas más importantes que hay en el surf, disfrutar. Vosotros lleváis ya 2 temporadas con los surf consejos con nosotros aquí en Conexión, predicando con el Rail to Rail. ¿Cuál es el feedback que os da la gente cuando os ve por la calle o cuando asiste a vuestra escuela? ¿Qué os dice? ¿Son útiles esos surf consejos? ¿No son útiles? Hombre, pues la gente está muy contenta, la verdad. Hemos tenido muy buenos feedback de gente que nos está siguiendo los subconsejos. Lo agradecen un montón porque normalmente es información que justo están buscando por otros sitios y la han encontrado con estos consejos. Y la verdad que el feedback y la acogida ha sido muy buena. Mucha gente nos viene a la escuela gracias a que nos ha visto los subconsejos y asisten a las clases después de habernos conocido. Pues encuentran en nosotros una buena forma de seguir trabajando en la técnica para precisamente poder disfrutar más del surfing, que es de lo que se trata. Y bueno, por eso seguimos apostando por este formato que está funcionando muy bien, estamos todos muy contentos y al final pues hablamos de lo que más nos gusta, que es el surfing y la técnica del surfing. Pues una temporada más aquí en Conexión, los surf consejos de One Surf Academy con Rail to Rail, pero este año Carlos nos va a acompañar a lo largo de toda la temporada porque, como me decías antes de que entráramos aquí en el plató, tú eres un friki del CT, te conoces todos los entresijos del circuito profesional del WSL y vas a estar este año aquí en Conexión con nosotros en calidad de experto, comentando todas esas novedades, todos esos campeonatos y todas esas curiosidades que hay alrededor del circuito profesional de surf. ¿Qué nos vas a traer aquí a Conexión?
bueno, no sé si tanto como experto, pero sí que me gusta mucho estar al tanto de todo lo que pasa en el circuito, no me suelo perder los campeonatos y bueno, todas las curiosidades que van pasando. Y bueno, pues traeré toda esa información para hablar aquí de lo que está pasando dentro del circuito, de cómo van las posiciones, de todas esas curiosidades que van aconteciendo durante los campeonatos para compartirla con todos vosotros y seguir hablando de surfing y de lo que está pasando en la actualidad. Para dar una pequeña píldora para todos los que nos sigan en este primer programa de Conexión, cuéntanos, el circuito este año, ¿son las mismas pruebas para chicos y para chicas? ¿Qué nos espera del CT de este 2023? Pues mira, en el 2023 el circuito mundial va a seguir el mismo formato que el año pasado, que el 2022. Vamos a tener 10 pruebas que comparten chicos y chicas, ¿vale?, de la temporada regular, y seguimos con las finales de las Rip Curl Finals de Trestle, que será el final del circuito con los 5 mejores. Todos aquellos que se hayan perdido el final de temporada en Conexión, que nosotros tuvimos todas las pruebas, pero siempre hay algún rezagado. ¿Quién defiende título este año? Este año está defendiendo el título Felipe Toledo, que fue el ganador de la temporada pasada, y en chicas Stephanie Gilmore, que dio un poco una sorpresa en la Rip Curl Finals, empezando desde la primera manga y llegó acá a ganar el campeonato. Y después vamos a tener muchos programas para analizar las particularidades de cada una de las 10 pruebas que vamos a ver en el CT, pero así a priori, para arrancar, para enganchar a la gente para que nos siga durante toda la temporada. ¿Quiénes crees tú que van a ser las sorpresas o los favoritos o los que hay que poner el foco durante toda esta temporada? Bueno, pues yo personalmente esta temporada tengo muchas ganas de ver qué va a pasar con John Florence, que, bueno, igual muchos no se dan cuenta, pero la última temporada completa que hizo John fue en el 2017. Después de esos años ha ido acarreando lesiones y nunca ha podido acabar una temporada. 2017 fue el último año que ganó el título mundial, fue su segunda vez consecutiva. O sea, venía de un nivel altísimo y ha seguido con ese nivel hasta que le han perjudicado las lesiones. Parece que este año está bien y si puede hacer el circuito completo, pues va a ser muy interesante de ver. O sea, primer objetivo, primer foco lo ponemos en John Flores en categoría masculina. Y ya para ir acabando, no vamos a desvelar todos los secretos en el primer programa. En chicas, ¿en quién ponemos el foco? Pues en chicas yo tengo muchas ganas de ver a Caitlin Simmers, que es una jovencita de 17 años que ya se clasificó el año pasado, pero como todavía era muy joven, decidió rechazar la plaza y jugársela a probar suerte y volverse a clasificar este año, y lo consiguió. Así que la tendremos en el CT del 2023, una jovencita de 17 años con un surfing increíble. Pues Carlos, tenemos dos objetivos, dos focos en los que centrarnos, que nos iremos centrando en muchísimos más a lo largo de todos los programas en los que nos vas a visitar. Y cuéntanos, estas visitas que nos vas a hacer al plató de Conexión, una responsabilidad terrible, me imagino, ¿o no? No, yo estoy muy contento, tengo muchas ganas porque la verdad es lo que te comentaba al principio. A mí me gusta mucho ver todos los campeonatos, estar al tanto de lo que pasa dentro y fuera del ranking mundial. Y bueno, pues ya que suelo recopilar toda esa información, pues venir aquí y comentarla con vosotros y hablar un poco de surfing es un placer enorme. Pues Carlos, bienvenido al equipo de Conexión y te esperamos en el próximo programa en el que ya hayan pasado unas cuantas cositas en el CT y las puedas compartir con nosotros. ¿Te parece? Perfecto, esperemos ahí a ver qué pasa y lo comentaremos aquí, ¿cómo no? Pues gracias por acompañarnos. Hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos la próxima semana. Podéis encontrarnos en todo momento en nuestras redes sociales o en la página oficial conexionsurfing.com.